Con motivo de cumplirse los 100 años del fallecimiento de Pedro C. Molina, el hombre que soñó Almafuerte, es que voy a pasarles a describir algunas cuestiones destacadas sobre la trayectoria de vida de Molina, teniendo en cuenta diferentes aspectos de su vida, tanto social, económico, como político e intelectual. La fecha definitiva, por las fuentes que poseemos, no las podríamos definir con exactitud, pero el acta de bautismo de Pedro C. Molina está datada en el 26 de marzo de 1853. Este momento histórico en el que nace estaba el registro civil como hoy lo conocemos, sino que el que se encargaba de datar estas cuestiones de nacimientos, fallecimientos y bodas era la Iglesia Católica. Pero si tomamos otro documento oficial, que es el Censo Nacional de Personas de 1869, podemos constatar efectivamente que Pedro C. Molina nació en 1853. Pedro C. Molina provenía de una familia con una larga trayectoria en la región que actualmente ocupa hoy Almafuerte. Esta familia participó de la expedición que acompañó a Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba. La corona les otorgó una merced de tierra que su amplitud abarcaba las pedanías de Las Peñas, Tegua y actualmente el territorio de lo que es el departamento Tercero Arriba. La estancia del Salto, fuentes afirman que pertenecía ya a la familia desde el siglo XVII. Aquí podemos ver un árbol genealógico de la familia Molina a fines del siglo XIX. Pedro C. Molina era hijo de Pedro Nolasco Molina Maldonado, que estaba casado con Petrona Camacho. Ella era oriunda de la provincia de Tucumán. Eran 7 hermanos, de los cuales solamente 2 eran hijos varones, pero Pedro C. Molina no fue el primogénito, sino fue el primer hijo varón de este matrimonio, y fue el que se encargó, a partir de la década de 1880, de los negocios rurales que poseía la familia. O sea, administró la estancia en El Salto en nombre de sus hermanos y participó de diferentes litigios de mensura. En cuanto a los vínculos sociales referentes a los familiares, podemos observar en la familia Molina, hablando en general, un vínculo entre los Molina y los Uriostes. Siguiendo esta línea, investigando el pasado, cerca de 1820, la familia Urioste se vincula con los Molina. Ya en la década de 1880, Pedro C. Molina contrae matrimonio con Ventura Barros Mateu. Ella era viuda de Félix Urioste. Félix provenía de una familia de hacendados de la región central de Buenos Aires, que para comprender la magnitud de ese vínculo y de la apertura hacia lo social y económico que le dio su matrimonio después con Ventura, es que esta familia formó parte de la comisión de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina, que hacía poco que se había organizado. Entonces, Ventura formaba parte de esta élite bonaerense y tenía una sobrina que era Alejandrina Locadia Ballesteros Barros. Censo de 1895 dan cuenta de que ella vivía con sus tíos y que luego del fallecimiento de Ventura se convierte en la nueva esposa de Pedro C. Aunque Pedro C. con ninguna de sus 2 mujeres tuvo hijos. Pedro C. Molina lo podemos caracterizar como un intelectual, un político cordobés con proyección nacional a través de la fuerza política de la Unión Cívica Radical, y como un empresario, primero rural, gestionando la herencia
familiar, que era la estancia El Salto, y luego como un empresario urbano con la proyección de la Villa del Almafuerte. Teniendo presente el aspecto intelectual de Pedro C. Molina, podemos observar que su formación formal se desarrolló en la ciudad de Córdoba, primero estudiando, haciendo su secundario en el Montserrat, teniendo compañeros de estudios de hijos de personalidades muy conocidas como Guillermo Correa, que era hijo de un ex gobernador de la provincia de Catamarca. Él después continuó sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, doctorándose en Derecho y Ciencias Sociales. También se destacó siendo poeta y participando de un círculo de sociabilidad de esta élite intelectual cordobesa de gran importancia y muy selecta, que fue el Ateneo de Córdoba. Vinculó a distintas personalidades, ya sea del ámbito intelectual, cultural, artístico, incluso hasta político. Se destacó como periodista, primero en el Eco de Córdoba, más afín al catolicismo, y luego ya en la década del 90, una vez ya militando en la Juventud Radical, formando parte de los diferentes comités que se iban organizando, incluso promoviendo las revoluciones. Con su hermano Abraham Molina compran el Diario de la Libertad, que sirvió como un medio de comunicación y también de propaganda política, pero no solamente le interesaba lo que tenía que ver con la literatura, sino también con la economía. Era seguidor de la escuela inglesa que hoy conocemos como el liberalismo. Ansaldi, en su texto sobre la industrialización fallida, muestra cómo Pedro C. Molina se destacaba en la élite cordobesa como un promotor de la industria y del libre comercio sin la intromisión del Estado en la economía. Su faceta política tiene inicio desde sus años de estudiante, va mutando hacia el radicalismo desde sus primeros orígenes como Unión Cívica y después Unión Cívica Radical, y Vicente Gallo le adjudica a él un movimiento propio de Córdoba que se llamó Moralcracia, que básicamente lo que hacía era, digamos, se basaba en la práctica moral de la actividad política, algo que lo marcó durante toda su vida, durante toda su trayectoria política. Esta convicción le llevó a Pedro C. Molina muchas veces tener desacuerdos con diferentes dirigentes de esta ala política, como por ejemplo fue Irigoyen, no solamente por el tema de cómo llevar adelante la conducción del partido, sino también en otros aspectos. El moverse en la política le permitió no solamente, tener discusiones con políticos, sino también ganar y construir muchas amistades en el ámbito político de la época, como por ejemplo Leandro Alem, Bernardo de Irigoyen, Wenceslao Escalante, Vicente Gallo, Alvarenque, por lo que me pareció interesante destacar en palabras de sus allegados características de la personalidad de Pedro C. Molina. Por ejemplo, Alvarenque lo definía como tribuno, periodista, hombre de ciencia, literato, labriego, un impulsor justamente de ese materialismo, de ese progreso material y moral del pueblo, mientras que Liberani además agrega que era un estadista, un maestro, que rechazó su candidatura en 1912. A Pedro C. Molina lo proponen como diputado nacional por Córdoba, nunca asumió.
Como empresario rural, los años que permaneció casado con Ventura, el periodo donde mayor acrecentó su patrimonio territorial. Su patrimonio creció más de 34.000 hectáreas a partir de la compra de la Merced en 1885 y así fue sumando diferentes propiedades. Como empresario rural, llevó adelante diferentes estrategias de modernización agrícola, ya sea el ladrillo para la edificación del casco de la estancia, la construcción de canales de riego, como el conocido hasta la actualidad que sobrevive, diversificó la producción, incluyendo viñedos, alfalfares, porque había hacienda, instalando alambrado para cercar sus propiedades. Y por último, incursionó en la actividad inmobiliaria urbana. Para ello tenemos que tener en cuenta que obtuvo su herencia de la estancia del Salto, que sumó a sus propiedades, que fue la estancia La Ventura, teniendo en cuenta la coyuntura histórica regional del paso del ferrocarril, de la concreción de obras públicas como el dique de riego que se estaba llevando adelante, la construcción de una central hidroeléctrica. En ese marco coyuntural de la región es que Pedro C. Molina proyecta en su propiedad La Ventura la Villa de Almafuerte.